Hace algún tiempo, tenía muchas ganas de ir al estadio. Hace rato no veía a mi equipo. Este, y entonces resulta que me fui con un amigo. Es un amigo que quiero mucho. Es el esposo de Daniela Lustov, Pablo. Fuimos al estadio. Ese día era clásico nacional y ese día ganó la liga. Vieran qué bonito. Este, Ese día estoy ahí sentado, fui con Pablo, entonces primer gol, tenía rato no celebrar yo, yendo al estadio de mi equipo, y entonces de verdad eso es una cosa ahí, ¡ua! Y cuando metieron el primer gol, vea, yo cierro los ojos y me acuerdo de la persona que tenía a la par, no sé cómo se llama, no sé quién es, pero tenía una gorra color beige, y yo no sé en qué momento estábamos abrazados, y hacíamos, y otro, y con el de arriba, y el de arriba me hacía así en la cabeza, y en eso, en medio de tanta alegría, vuelvo yo a ver a la persona que tengo a la par, que es Pablo, y Pablo estaba así, veía para un lado, veía para el otro, y en eso me acordé que Pablo es herediano. O sea, todos celebrando y todo, y Pablo estaba tranquilo, me había acompañado al estadio, me había acompañado a estar ahí, pero aún así, su equipo no está jugando, no celebra como nosotros, él está ahí nada más viendo. Y en eso me acordé que alguien podría estar en un lugar, pero no necesariamente encajar ahí, no necesariamente pertenecer ahí. Pues eso lamentablemente también puede pasar en un lugar como este, en la iglesia. Alguien podría venir fin de semana tras fin de semana. Hay gente que celebra, gente que levanta las manos aquí, canta, otros están ahí, otros oran y todo, pero alguien podría estar siendo un espectador. Alguien podría estar como que no sé dónde encajo yo en esto, o sea, no termina de hacer clic, no termina de conectarse en un lugar como este, no termina de ser parte de un lugar como este. Y yo creo que no necesariamente es porque alguien no ame a Dios, sino que creo que muchas veces es porque alguien no ha terminado de entender que la iglesia no es un lugar al que usted y yo vamos. La iglesia es un lugar al que usted y yo pertenecemos. Usted pertenece a la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, el asunto es cuando usted y yo no sabemos quiénes somos, cuando usted y yo no sabemos a dónde pertenecemos, vamos a pasar desperdiciando nuestro tiempo. Va a ser algo tan trágico como siempre pongo el ejemplo, como un águila. Imagínense lo que es ser un águila metida en un gallinero. Es una tragedia, es una tragedia. El águila pertenece ¿a dónde? A las alturas, allá a las alturas. El águila puede escoger qué se va a comer, qué voy a almorzar hoy, una serpiente. Hay unas águilas que se comen cachorros de leones. Hay unas águilas que tienen un poder para levantar un cachorro y después lo tiran ahí. Bueno, es una muerte muy fea, ¿verdad? O qué conejito me voy a comer. Pero la gallina, ¿cómo come la gallina? Ahí va a comer maíz, rascando ahí la tierra. Si acaso vuela como a 1 metro del suelo. No, no, imagínense lo que es ser un águila y comportarse como una gallina. Bueno, hay algunos que son cristianos que se comportan como una gallina. Hay algunos que pudiendo ser águila, su anatomía, su estructura está hecha para pertenecer a otro lugar, se comportan como gallinas. ¿Usted conoce algún hermanito así? No lo vuelva a ver, no lo vuelva a ver. Así que yo creo que muchos de nosotros estamos, cuando nos comportamos así como gallinas, estamos viviendo por debajo de nuestro potencial, estamos viviendo por debajo de nuestro llamado, estamos viviendo por debajo de todo lo que Dios nos creó, vivimos por debajo de eso porque no hemos entendido quiénes somos y a dónde pertenecemos. Dios nos ha llamado a ser sus hijos, su iglesia gloriosa, la iglesia de Dios. Entonces, Dios nos está llamando a algo mucho más grande que nosotros mismos, pero cuando yo no sé quién soy, voy a terminar actuando de manera extraña. Y a mí siempre me llamó la atención la historia del hijo pródigo. Este hijo que la palabra de Dios dice que reclamó su herencia, un día le dijo al papá, vea, ya yo no quiero más estar aquí, yo quiero que usted me dé mi herencia y me voy a ir de aquí, yo voy a ir a vivir mi vida porque siento que aquí me estoy ahogando, esto no es mi vida. Y entonces el papá accede, le da la herencia. ¿Y qué pasó? Se fue, despilfarró todo el dinero, despilfarró su herencia en excesos, vicios. ¿Y a dónde terminó? Comiendo ahí con un gran líder. No, no, terminó comiendo con chanchos. Tenía hambre, no hallaba un lugar, todo lo había hecho mal y ahora estaba comiendo comida de chanchos. Gracias a Dios, la Biblia dice
que recapacita, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no pertenezco a este lugar, yo pertenezco a la casa de mi padre, voy a ir allá. Imagínense que los jornaleros comen mejor que yo, voy a ir allá a mi lugar. Entonces la palabra de Dios dice que el hijo pródigo va y el papá lo recibe con brazos abiertos, pone anillo en su dedo otra vez, y usted es mi hijo, pone calzado, lo viste y gracias a Dios parece que termina bien. Pero siempre he creído que el drama del hijo pródigo no es que el tipo se fue de la casa. El drama del hijo pródigo es que se olvidó quién era él. O sea, en otras palabras, antes de perder la casa, perdió su identidad. Se olvidó quién era él, a dónde pertenecía. Tenía una casa, pero vivía como mendigo. Tenía una mesa, pero comía con los chanchos. Tenía un papá y vivía como un huérfano. Cuando usted y yo no sabemos quiénes somos, cuando usted y yo no sabemos a dónde pertenecemos, vamos a pasar viviendo por debajo de lo que Dios diseñó para nosotros. Dios no nos llamó a vivir como huérfanos, nos llamó a vivir como sus hijos. Dios no lo llamó a usted a vivir ahí como desde afuera, lo llamó a sentarse a la mesa, a ser parte de su iglesia gloriosa, la iglesia de Cristo Jesús. Gracias por tantos amenes. Bien. Así que yo quiero que en los minutos que tengo voy a orar. Yo quiero que usted sepa a dónde pertenece usted. Yo quiero que usted sepa quién es usted. O sea, que usted sepa quién es usted. Es como este jugador de fútbol pertenece a un equipo de fútbol. ¿Usted se imagina lo aburrido que sería, la tragedia que sería que haya una persona que cuida su dieta alimenticia para estar fuerte, que hace ejercicio, que entrena, que tiene ganas, que tiene potencial, que tiene habilidades para marcar diferencia en un campo de juego, pero vive su vida haciendo series en el patio de la casa? Desconectado de todo, donde podría sacarle jugo al potencial que tiene, está haciendo series en el patio de su casa. Lo mismo pasa con algunos cristianos. Estamos como haciendo series, y Dios y yo en mi casa y allá la iglesia allá. Yo quiero que usted sepa quién es y a dónde pertenece. Pero vamos a orar primero, ¿está bien? Yo los veo a ustedes muy serios, siento que algunas vaquitas sagradas están. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Te pido, Dios, que esta noche no sea una noche más, sea una vez más que tu palabra hable a nuestro corazón, que traigas vida, Señor, a nuestra vida. Señor, que nos des propósito, que despiertes y traigas la identidad verdadera de quiénes somos nosotros. Señor, en medio de esta palabra que has puesto en nuestro corazón para dirigirnos este año, basada en Apocalipsis, que decía que cuando Juan estaba ya exiliado en Patmos, volvió a ver y escuchó la voz que le hablaba. Cuando vuelve a ver, ve a Jesucristo. No estaba lejos, no estaba distante de la iglesia. Dice que estaba en medio de la iglesia. Tú estás en este momento en medio nuestro. Señor, que no me pase las de Pilato, que estando tan cerca de la verdad, estaba tan ciego. Quiero vivir tu verdad, quiero vivir tu vida. Quiero caminar en el camino que tú quieres que yo camine. En el nombre de Jesús, bendice cada corazón esta noche. La iglesia dice, amén y amén. Bueno, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es la iglesia? Vean, antes de explicar qué es la iglesia, quisiera decir qué no es la iglesia. Quiero primero desmitificar cosas que están alrededor del concepto iglesia, que tal vez a través de los años han habido algunos malos ejemplos, a través de los años han habido algunas malas prácticas, malos conceptos que se han adherido a la iglesia y pudiera ser que alguien cree que eso es iglesia, pero quiero primero derribar esos argumentos para luego que usted y yo vea lo que la Biblia dice de lo que verdaderamente es la iglesia. Entonces, ¿qué no es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es una religión de moda. La iglesia no es, uy, veo que está de moda aquella iglesia, un trending ahí, ¿cómo se llama? Una tendencia, una religión que llama la atención o algo. Eso no es la iglesia. La iglesia no es una religión de moda. O sea, usted y yo no seguimos una moda pasajera. Usted y yo seguimos una verdad eterna que se encuentra en el Hijo de Dios. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es el edificio. La iglesia no son las instalaciones. Usamos el edificio, usamos las instalaciones, pero eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia no es un negocio.
se necesita dinero, se necesita dinero. Jesús necesitó dinero para financiar su ministerio. Los apóstoles necesitaron dinero para financiar su ministerio. La iglesia de todos los tiempos ha necesitado dinero, pero esto no es un negocio. Quien tome la iglesia como un negocio, quien tome la iglesia para lucrar, para sacar provecho económicamente de esto, vea, no le sale barato. O sea, no le va a tocarle darle cuentas a un líder de una iglesia. Le va a tocar darle cuentas al juez justo que es Dios. Entonces, no es un negocio, ¿ok? La iglesia no es un negocio. La iglesia no es un club social. Tenemos compañerismo, decimos, hey, saludémonos, nos ponemos contentos cuando nos vamos, cuando nos vemos, tiene amistad, tiene compañerismo, pero siempre queremos alcanzar a más personas. Siempre queremos que no solo es un círculo ahí de personas que nos caemos bien o demás, o un tipo de membresía y ya estamos completos, ya, esto que se cierre ya. No, hay una urgencia porque más personas encuentren al Señor. Esto no es un club social, ¿sí? No es un club social, por eso vamos a tratar de abrazar a aquel que está como calladito en una esquina y ya lleva una o dos veces y nadie lo saluda. Usted va a ir a saludarlo. ¿Por qué? Porque esto no es un club social, somos una familia. 5. ¿Qué no es la iglesia? La iglesia no es una ONG con Biblia o una organización de beneficencia. Ayudamos a los pobres, a los necesitados, por supuesto, es parte de la misión que tenemos que hacer. Pero nosotros no solo damos pan para un alivio temporal, nosotros damos una verdad para una afectación eterna de las personas. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que a Jesús una vez vino y sí, les había dado un chifrijo el día anterior? Entonces, uy, qué rico, otra vez vamos a comer chifrijo, vamos a donde Jesús, que está allá en Galilea. Entonces llegaba la gente otra vez donde Jesús, solo por la comida. Y eso, amigo, se está equivocando, esa no es mi misión. Le voy a ayudar, sí, pero mi misión está aquí en el corazón, es espiritual. Este lugar no es una ONG con Biblia. ¿Qué tampoco es la iglesia? ¿Qué tampoco es la iglesia? La iglesia no es una burbuja de santurrones, o sea, como, uy, es que aquí somos los mejores, ¿verdad? Y aquí somos los más perfectos y todos los demás son malos, grandes pecadores. Ustedes, la vecina es una gran pecadora y yo soy parte de la iglesia. Entonces, vea, vaya a la iglesia para que deje de ser tan pecadora, Marixa, o deje de ser tan pecadora, no sé. No es una burbuja de santurrones. Aquí todos estamos levante la mano, ¿quién necesita de Dios? Todos. No puedo levantar los dos pies porque no puedo, pero todos necesitamos del Señor. La iglesia no es un grupo de gente que Dios les dio el llamado de criticar a los demás. Uy, porque cuando nos hacemos cristianos, ¿verdad? Somos como los mejores criticones de la existencia del planeta. Estamos criticando y criticando. ¿Y saben qué pasa? Cuando la gente percibe eso de nosotros, cuando la gente nos ve criticando y criticando, dicen, vea, a ese lugar yo jamás voy a poner un pie en la iglesia. Porque pasamos criticando a las personas. La iglesia, vamos bien. Es que yo los veo tan serios como que me quieren tirar algo ahí al vaso, no sé. La iglesia la iglesia no es un show. Tenemos luces, hay unas pantallas, hay tecnología, pero usamos la tecnología. O sea, usted no está aquí por la tecnología, usted no está aquí por las luces, usted está aquí por el mensaje. Es un mensaje, se trata de un mensaje. Puede ser que alguien, le llamó la atención algo y, qué chivo ahí, el arte de la invitación, voy a ir a ese lugar, es que pusieron un video ahí, me llamó la atención. Sí, pero eso le podría llamar la atención un día, pero el video no le va a alimentar el corazón, la tecnología no lo va a alimentar, lo que lo va a alimentar es el mensaje. Me importa muy poco en la semana cuando preparo el mensaje entretenerlo a usted el fin de semana. Me importa mucho que usted tenga un encuentro inexplicable con el creador de los cielos al punto que usted diga, Jesús es mi Señor. De eso se trata. Entonces, si usted se quiere reír y se quiere entretener, hay algo que se llama como stand-up comedy. Entonces vaya y se lleva a alguien al stand-up comedy y se ríe, pero no se trata de eso. Yo aprendí, tal vez es parte de mi estilo, yo aprendí que si alguien se puede reír conmigo, alguien puede razonar conmigo. Entonces yo meto un poquito de humor a veces en mis mensajes y siempre le dicen a uno, sea usted mismo, cuando uno va a enseñar. Pero ¿quién soy yo? O sea, ¿cómo? ¿Quién soy yo?
A mí me gusta el humor, entonces por eso es parte de lo que yo hago y mi manera de comunicar. Pero no es un show, no es un show. Aquí se juega la vida eterna de las personas. No es un show. ¿Qué tampoco es la iglesia? La iglesia no es un movimiento político. Salió, lo hemos dejado muy claro, creo que en Vida Abundante. Esto no es para apoyar partidos políticos. Si usted se mete en la política y usted es creyente, yo lo voy a apoyar porque sé quién es usted, porque sé que ama a Dios y ojalá usted no agarre la cruz para andar haciendo política. Ojalá que lo que usted haga es que sus valores y sus principios que usted dice tener vayan acorde a sus acciones. Ahí es donde va a ser la diferencia. Pero esto no es un movimiento político. Y una más. La iglesia no es una lista de reglas y control. Esto no es un sistema de, no haga esto, esto sí lo puede hacer. Vea, el pantalón tiene que llegar por aquí, el pelo por aquí. Bueno, yo estoy listo. La camisa, el pastor tiene que ponerse una corbata con saco aquí porque esa es así lo usa el Espíritu Santo. O sea, fíjese esa cosa, eso no es la iglesia, eso no es la iglesia, no es la iglesia no es legalismo, es una transformación por gracia. Ahora, ¿qué es la iglesia? ¿Están listos? ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, antes de decir qué es la iglesia, solo porque creo que es importante, la iglesia es la iglesia. La iglesia es un todo, es una moneda que tiene dos caras. O sea, la iglesia es un todo, pero se manifiesta de maneras diferentes, específicamente de dos formas. La primera es que la iglesia es la iglesia universal. La iglesia universal significa que todos los creyentes en Jesucristo, toda persona que ha puesto su fe en Dios de todos los lugares, de todos los tiempos, de todos los años, los que están muertos, los que están vivos, todos los que hemos puesto nuestra fe en Dios formamos parte de la iglesia universal. Dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Nos vamos a andar por varias partes de la Biblia. Va a ser más sistemático, temático mi mensaje que expositivo. Dice Primera de Corintios 12, 13. Todos, atención, todos fuimos bautizados por un solo, atención, un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí está la iglesia universal, es la iglesia que engloba a todas las personas de todos los lugares, de todos los tiempos. Es una cara de la iglesia. La otra cara es la iglesia local. Es la iglesia que está en una localidad, ahí en Guapiles, a la par del registro civil, hay una iglesia local que se llama Vida Abundante Pocosí. Esto es una iglesia local. Pero también si usted pasa por la Biblia, nos vamos al Nuevo Testamento, Pablo decía, 1 Corintios capítulo 1, saludos a la iglesia que está allá en Corinto. Había una locación en Corinto, una iglesia local. Si usted se va al libro de Gálatas, saludos a los Gálatas. Allá la iglesia que está en Galacia, gracia y paz a ustedes. O sea, había una iglesia local ahí en Galacia. Entonces, iglesia universal, una iglesia conjunta, todos los creyentes, esta iglesia, la iglesia que está allá por abajo, la iglesia que está allá, la iglesia de Jiménez, la iglesia de San José, la iglesia de China, la iglesia universal, iglesia local, cada una de las comunidades de fe. La iglesia local específicamente está donde en un lugar como este, entonces nos conocemos. Si yo digo la iglesia universal, hay gente que ya se murió y yo ni siquiera conocí, pero en la iglesia local usted y yo podemos poner nuestro servicio, podemos conocernos, podemos comprometernos, podemos poner nuestros dones y talentos para el servicio de Dios en lo que está haciendo acá en la iglesia local. ¿Se entiende? Las dos cosas. Ok. ¿Quién es usted y quién soy yo? ¿Qué es la iglesia? Número 1, la iglesia, somos santos, santos, somos los santos de Dios. Ahora, cuando yo digo que somos los santos, ¿qué es lo que usted piensa cuando yo le digo eso? Porque hay gente que dice, uy, entonces los santos, ¿qué es lo que usted se imagina? ¿Que somos perfectos? Hay gente que cree que somos perfectos. Cuando yo digo los santos, alguien podría creer, no sé, se imagina estas imágenes, tal vez como el catolicismo, que están, y si usted se mueve, lo persiguen los ojos, y lo mueve para todo lado.
¿Usted cree que esos son, tal vez una hermana, una sierva? Santos, a mí me suena como un galán de telenovela, Santos Torrealba. Vea, todas las que se están riendo vieron la novela, ¿verdad? Los santos, ve lo que dice, ¿qué es que somos los santos de Dios? Primera de Corintios capítulo 1, del versículo 1 al 2. Lo leo, lo leo acá, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor, perdón, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Santos no significa que usted es perfecto. Santo significa que usted es apartado para Dios. Santo significa que Cristo Jesús pagó un precio por nosotros. Desde el primer día, con todos los malos hábitos y chichas y todo lo que usted está en el primer día, si usted pone su fe en Cristo Jesús y usted cree que Él resucitó, que cuando murió en la cruz pagó el precio que usted no podía pagar, desde ese día, si usted reconoce al Hijo de Dios, usted es hecho hijo de Dios, es apartado para Dios, y eso significa que no es perfecto. Eso significa que ahora usted es separado, es hijo de Él. En otras palabras, por ejemplo, allá en el fondo está Mark Brown, y Mark tiene un hijo precioso que se llama Julie. Julie tal vez tenga hermanos, tal vez tenga primos, tiene tíos, es nieto de, pero donde sea que Julie vaya va a ser el hijo de Mark. Es hijo de, está apartado, puede hacer lo que puede tener amigos en este mundo, relacionarse y todo, pero él es hijo de Mark. Santo de Dios significa que usted y yo como iglesia podemos tener amigos, conocidos y todo, pero usted y yo somos hijos. Le pertenecemos a una persona, a Cristo Jesús, el único Dios vivo, el Señor que está sentado en el trono. Estamos separados para Él. Sí, amén. Ayúdame a predicar esta noche. En segundo lugar, eso es que somos santos, separados. Hay otra palabra que a veces se usa, algo está consagrado, está separado. Nosotros a veces consagramos cosas. En la refri de mi casa hay chocolates que se consagran. Yo tengo algunos refrescos que consagro y le digo a Fernanda, ese chocolate, uy, es que no queremos un problema. Entonces está consagrado. Bueno, usted le pertenece a Dios, somos los santos. Y va qué loco que en Primera de Corintios, Pablo los saluda a los santos que están en Corintios y luego inmediatamente empieza a corregir, es que aquel es un borracho, este se está acostando con aquella persona, este otro es un loco que anda profetizando y está abusando de los dones y demás. Entonces no es que son perfectos, es que están apartados para Dios, y Dios, una vez que los aparta, no lo quiere dejar igual, lo quiere santificar. Y ese proceso de santificar es un proceso de transformación que durará hasta que Cristo venga a nuestra vida, pero usted no es la misma persona que cuando usted vino a Cristo Jesús. Entonces, la iglesia somos los santos. En segundo lugar, la iglesia, usted y yo somos un cuerpo, pero no es cualquier cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Jesús. Dice Efesios capítulo 1, versículo 22 en adelante: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza? Jesús. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ahora hay otro pasaje que también está la misma idea. Colosenses 1:18. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, está hablando de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo y ese cuerpo me dice quién es. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para ser en todo el primero. La iglesia, usted y yo somos el cuerpo de Cristo Jesús. Cuando una persona pone su fe en el Hijo de Dios, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y Jesús, siendo la cabeza, nos escogió por gracia a nosotros, imperfectos, gente rota, gente común, para llevar su obra y conectarnos con Él, que es la cabeza perfecta, y nos va a perfeccionar para hacer su obra. ¿Lo pudo hacer solo Jesús? Claro que él podía hacer toda la misión solito. Si hubiera querido, se acompaña de ángeles.
pero el Señor quiso hacerlo con nosotros. Quiso que usted y yo seamos sus manos, sus pies, para llevar a cabo su obra. Así que por eso es que el cuerpo responde a la cabeza perfecta que es Él. No hay tal cosa como, uy, es que la mano me hizo pecar. ¿Usted se imagina lo que es que agarren a un ladrón con un diamante en la mano, así en el acto, y entonces, ¡pum!, se enciende la luz de la policía? Usted está preso. No, 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 yo no estaba haciendo nada, es la mano, es que la mano metió la mano ahí en la urna y sacó el diamante. ¿Usted qué cree que van a hacer con esa persona? Se lo van a llevar igual, déjese de historias, está para la cárcel. ¿Por qué? Porque la mano reacciona a su cabeza. De la misma forma, la iglesia debe siempre reaccionar al mandato de Cristo Jesús. Por eso le obedecemos, porque Él es la cabeza perfecta. Entonces, cuando el cuerpo está desconectado de la cabeza, hay caos, hay desorden. Pero cuando el cuerpo, que es la iglesia, se rinde a la autoridad de la cabeza, que es Cristo Jesús, aquí hay vida, aquí hay poder, aquí hay propósito, porque las cosas están en orden. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo Jesús. Gente imperfecta, gente con problemas serios, gente poco pacientes, a veces muy llenos de ego, pero Él nos escogió porque sabe que en nosotros hay un potencial para afectar la existencia de las personas. Nos escogió, por eso es que Pablo dice, vuélvanse a ver, muchos no somos ni sabios, o sea, el Señor escogió de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo débil, para confundir a los sabios de este mundo. Él lo escogió a usted y a mí para hacer su obra gloriosa. Así que usted puede decir conmigo, este es mi lugar. Yo soy el cuerpo de Cristo, la iglesia. Bien. Número tres. Número tres. Usted y yo somos portadores. Hay algo que portamos, que es la sabiduría eterna de Dios. Somos portadores de sabiduría eterna, de sabiduría de Dios. Dice Efesios 3:10. Perdón un momento para tomar agua. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora ¿por medio de qué? Por medio de la iglesia. Dice, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Ojo que no dice que la sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la Universidad de Costa Rica o la Universidad Harvard o Yale o que se da a conocer por medio de los políticos más poderosos de la élite más impresionante científicos. No dice eso. Dice que la sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. En otras palabras, la iglesia aporta la sabiduría de Dios, la sabiduría más alta, la sabiduría eterna, la mente de Dios, que la palabra de Dios dice que Dios comparte su mente con nosotros. La mente de Dios no está en las manos del político tal o en las manos de las grandes élites que tienen dinero para mover el mundo. La sabiduría de Dios está en las manos de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús para gloria de Dios. Somos portadores de la sabiduría eterna de Dios. Así que, por favor, nunca menosprecie el conocimiento que usted tiene de Dios. Qué bueno que aquel tiene que sabe tanto de la Biblia, que aquel, la teología que, wow, desarrolla. Si usted sabe que el Señor es su pastor y nada le va a faltar, y usted vive ese versículo, créame que la gente va a ver y usted va a afectar a las demás personas. Con eso voy al punto número 4. Usted y yo, la iglesia, somos mensajeros de esperanza. Usted es un mensaje viviente de esperanza. Su vida es un mensaje viviente de esperanza. Dice Colosenses, del versículo 26 en adelante. Dice, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado en su pueblo santo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, o sea, en medio nuestro, Jesucristo, la esperanza de gloria. Cuando las personas ven una vida transformada, cuando las personas ven que, mira, pero suave, donde había caos, ahora hay orden, donde había odio, ahora hay amor,
donde no sé, había mezquindad, ahora hay generosidad. La gente dice, wow, si eso está pasando con él, de repente puede pasar también conmigo. Y le voy a decir algo, cuando algo maravilloso pasa con una sola persona, alguien podría decir, bueno, es que aquella persona es extraordinaria, o sea, esta persona, o sea, sí, yo sé que es demasiado fuera de serio, o sea, es que él es demasiado bueno, él es demasiado carga, entonces por eso es que actúa de esa forma. Pero es que cuando le pasa a uno y le pasa a otro y le pasa a otro y le pasa, y hay un cuarto donde hay personas que están siendo transformadas y de un pronto a otro son llenas de misericordia, amorosas, llenas de gracia, entonces alguien puede decir, bueno, suave, no es que aquel es muy carga, es que si todos ellos están cambiando, de repente Dios también puede cambiarme a mí. Es un mensaje de esperanza, significa que tengo esperanza porque eso que le pasó a ellos también me puede pasar a mí. Y le voy a decir algo, si me pasó a mí, que fui bien jupón, bueno, sigo siendo un poquito cabezoncito, créame que Dios puede hacer algo maravilloso con usted también. Así que somos mensajeros de esperanza. Número 5, la iglesia. Aquí lo que está pasando, nosotros somos instrumentos para la gloria de Dios. Usted y yo somos instrumentos para la gloria de Dios. Dice Efesios 3:20, le tengo mucho amor a este pasaje. Es el pasaje que utilicé en mi boda. Es el pasaje que quería que afectara la vida mía y de Fernanda. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Atención, versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esa palabra, a Él sea la gloria. Gloria habla de agradecimiento, habla de exaltación, habla de adoración, habla de un nombre que es digno de dar honor a alguien que merece ese honor, es darle gloria. Eso es lo que significa, es la misma palabra que Jesús utilizó cuando sanó a los 10 leprosos y entonces se sanaron, todos se fueron, pero solo, ¿cuántos se volvieron a darle gracias a Dios? Uno. Y entonces Jesús dijo, ¿qué es este extranjero? O sea, solo este extranjero regresó para darle gloria a Dios. Otra vez la palabra habla de exaltar, de agradecer, de honrar. La iglesia, usted y yo existimos no para ser felices. Usted, su propósito de vida no es ser feliz. Su propósito de vida es darle gloria a Dios y consecuencia de eso va a llenar su corazón de gozo, va a llenar su corazón de alegría, de felicidad en el peor escenario posible. Yo comienzo a exaltar a Dios. Por eso lo que nos hace cristianos es algo imposible, es algo que solo Dios hace que eso suceda en el corazón. ¿Cómo es que alguien que está pasando un divorcio difícil? ¿Cómo es que alguien acaba de pasar un desempleo? ¿Cómo es que alguien está viviendo acusaciones, críticas? Está viviendo una enfermedad que tiene un mal diagnóstico, pero esa persona está de rodillas diciendo, en medio de lo que tengo, Dios es grande. En medio de lo que tengo, yo sé que Dios es justo. Él está por encima de los cielos. Su nombre me abre las puertas para que yo tenga esperanza. Él es el campeón de campeones. Él es santo. Él es el alfa y el omega. Él es el que va delante de mí y guarda mi espalda también. Él es muro alrededor mío. Él es quien me levanta la cabeza. De un pronto a otro alguien está exaltando, agradeciendo. Puede haber fuego, pero sabe que no se va a quemar porque hay alguien que está al lado suyo. Puede haber tormenta, pero como nos enseñaba Gustavo, si está el Señor dice, hasta aquí, ¡pum! Y la tormenta le obedece al Señor. Usted y yo, sea lo que sea que esté pasando hoy, la mejor medicina, por supuesto, Dios utiliza la medicina, no le digo que no tome medicina, pero la mejor medicina para el alma es comenzar a abrir su boca y declarar quién es Dios para usted. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Él es grande. La iglesia existe para glorificar a Dios. Por eso cuando venimos aquí, no debería avergonzarse de levantar sus manos, de cantar. Si no se sabe la canción, bueno, no me la sé, pero Señor, tú eres bueno. Muchas veces yo no me sé la canción, entonces, bueno, Señor, aquí estamos. Gracias por este día. Sí, qué bonito estar aquí, Señor. Gracias porque está todo en control, porque aquí está tu presencia. Comenzamos a darle gloria a Dios. Y de repente alguien que está aquí por primera vez dice, wow, algo está pasando aquí. Hay alguien al que hay que agradecer. Hay alguien al que yo debería comenzar a volver a ver.
porque le estamos dando gloria a Dios. Usted y yo somos instrumentos para gloria de Dios. Número 6, son 24 puntos. No son bromas. Número 6, ya voy a terminar. Me falta uno más. La iglesia es la casa de Dios. Ya están asustadas porque la iglesia es la casa de Dios. En otras palabras, este lugar no es la casa de Dios. Estas 4 paredes no son la casa de Dios. Este lugar no es la casa de Dios. La casa de Dios es, dice la palabra de Dios, que cuando usted pone su fe en Él, cada corazón se convierte en una piedra viva y juntos conformamos un edificio donde Él habita. Él habita en corazones. Él habita en corazones de hijos que han puesto su mirada en Jesucristo. Entonces la iglesia no son los chunches. Por eso nosotros tenemos claro que usamos un edificio, buscamos que tenga ciertas comodidades para poder inyectar el mensaje que tenemos, pero estas 4 paredes no es la iglesia. Por eso cuando queremos bendecir la iglesia no solo puede ser los tiliches que tenemos. Por eso este diciembre que pasó teníamos el dinero, teníamos la donación para que ahí cuando usted entre en el lobby se vea súper bonito, unos sillones preciosos, se podía haber comprado, que la gente, wow, qué chiva, y tener cosas ahí. Pero lo más cristiano no era tener ahí los sillones, lo más cristiano era tener la comidita para la actividad de niños y que los niños dijeran, ¿qué es esta generosidad? Pues esta generosidad vino de una iglesia que cree en Dios y puede afectarte a ti también, pequeñito, pequeñita. La iglesia es la casa de Dios, Él habita en corazones, pero también dice el verso que es columna y fundamento de la verdad. La Reina Valera dice que baluarte de la verdad. Y vean, les voy a decir algo. Hoy en día, bueno, siempre, pero hoy más que nunca, hay tantas mentiras que se dicen, ¿cierto o no? Yo jamás pensé hace 10 años, y seguramente usted tampoco, que hoy hay personas que no saben si son hombre o mujer. Que yo no soy ni hombre ni mujer, yo soy no binario. Jamás pensé hace 10 años que un famoso ahí cantante, es que a mí no me atraen ni los hombres ni las mujeres, yo soy xenosexual. ¿Y eso con qué se come? Es que a mí me atraen los extraterrestres. Vieras que, yo un extraterrestre y me derrito cuando va ahí, con esa cabezota ahí, no sé. ¡Qué locura! Que una universidad donde se prepara a la gente, se supone que la universidad debería formar en conocimiento. Creo que es en Inglaterra, le metió una caja de arena a un tipo a una aula, porque él es un gato y ocupa hacer las necesidades de una cajita de arena. ¿Ustedes me entienden? O sea, se dice mucho. Ahora, yo sé que eso es escandaloso, pero es que también es escandaloso que hay personas que dicen, Dios es amor, porque saben que la Biblia dice eso. Dios es amor. Yo no creo que Dios mande a nadie al infierno, un castigo eterno, es nada que ver. Entonces se fabrican su propia cruz, se fabrican su propia teología. Y le voy a decir algo, esta es la verdad. Dios es amor, Dios es misericordioso y mostró su misericordia a través de Cristo Jesús. Y quien acepte a Cristo Jesús entra en la misericordia de Dios. Y quien entra en la misericordia de Dios alcanza misericordia para salvación. Pero quien rechaza al Hijo de Dios, Dios Padre, que no solo es amor, es justo, eso dice también la Biblia, es que solo leen la parte que les conviene. Dios Padre, que es justo, dice que le rechaza. ¿Por qué? Porque usted y yo no vivimos por nuestros méritos, usted y yo vivimos por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, mi amigo y mi amiga que está acá, yo soy un mensajero, la verdad es la verdad, le guste o no le guste. La acepte o no la acepte. La verdad es la verdad. Y otra vez, Pilato la tuvo al frente y estaba tan ciego que la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿usted cree en la verdad o usted ha abrazado una mentira que quiso hacer su verdad? Porque es más fácil, porque me conviene que no haya infierno. Pero la verdad es la verdad y la verdad vive en la iglesia, porque aquí está Cristo Jesús en medio de nosotros. Y último, la iglesia, en la iglesia, usted y yo somos herederos de un reino. Usted y yo somos herederos de un reino. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 28, puesto que nosotros estamos recibiendo
un reino inconmovible, es un reino que no se mueve, no se tambalea como se tambaleó hace poquito mucha gente con ese temblor que hubo. El reino dice que es un reino inconmovible. Dice, entonces seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Usted y yo debemos vivir agradecidos, no porque merezcamos algo, sino más bien porque no mereciendo hemos sido herederos de un reino eterno. Es el reino de Cristo Jesús. Vean, termino con esto. Cuando yo veo el montón de inmigrantes que tal vez desde América del Sur van ahí subiéndose cosas difíciles y tratan de buscar, bueno, su gran mayoría, algunos migrarán a lugares como España, otros tratan de viajar hacia Estados Unidos, muchos mexicanos, muchas cosas, tratando de buscar un país mejor, tratando de buscar una mejor seguridad, mejores oportunidades, tratando de buscar una mejor vida. Muchos de ellos en las condiciones más difíciles. Yo sé que en la farmacia de donde está mi mamá, una vez llegó un tipo y decía, yo voy a pasar días sin poder salir de un contenedor. Necesito algo para no orinar. O sea, no puedo orinar, no puedo dar del cuerpo, algo que me tape a tal punto por las horas que voy a estar encerrado en un contenedor. Tengo que viajar a los Estados Unidos, voy con mi familia. En las peores, están buscando, tratando de generar esperanza en un lugar mejor. Usted y yo somos herederos de un reino mejor. Ningún país, ninguna nación se va a comparar con lo que Dios está poniendo en nuestras manos. Es el reino de Dios, es el reino más justo, es el reino más seguro, es el reino más próspero, es el reino donde no hay políticos corruptos, es el reino donde hay un juez que es justo y bueno y espera lo mejor para usted y para mí. Es el reino de Cristo Jesús. Y la iglesia prácticamente es como la embajada que está repartiendo las visas para ese reino. Entren, venga, entren, sea parte de este reino. Así que usted y yo somos herederos de un reino inconmovible. ¿Quién podrá mover el reino de Dios? Y hoy es espiritual, pero ese reino se va a materializar cuando se cumple lo que dice Apocalipsis y los reinos de este mundo han pasado a ser los reinos de Cristo Jesús. Y lo vamos a vivir, lo vamos a ver. Toda la burla que usted haya podido vivir o demás ese día, toda rodilla, cada persona, cada ángel, cada demonio, Satanás mismo tendrá que doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Pongámonos sobre nuestros pies. Yo quisiera que usted sepa que eso es usted, eso soy yo, eso es la iglesia. Creo que duraríamos no sé cuántos siglos exprimiendo la Biblia y viendo un montón de cosas más, pero creo que esto es el corazón de lo que es la iglesia. Y quiero terminar recordándole que cuando usted y yo no sabemos quiénes somos y a dónde pertenecemos, lo voy a hacer así, nos convertimos en gallinas. Yo no quiero que usted sea una gallina siendo un águila. Usted es un águila, usted fue creado con propósito para volar, para vivir los propósitos de Dios. Cuando usted y yo sabemos quiénes somos y a dónde pertenecemos, entonces Dios le va a otorgar un poder capaz de poder cumplir el propósito de su vida. Vamos a orar. Solo antes de orar, porque esto es importante. Yo sé quién soy y puedo pertenecer a un lugar como este, pero hay una condición nada más. Todo es maravilloso, decimos amén, nos emociona cada cosa que Dios dice que somos, pero hay algo que yo tengo que hacer. Para pertenecer yo tengo que creer. Para pertenecer yo tengo que creer que yo estaba muerto, que estaba sin vida, destruido por mis malos hábitos, destruido por mi pecado, por mi transgresión. Y el Señor siendo justo, el Señor siendo bueno, el Señor viendo el terrible caos en el que estábamos, decidió dejar su cielo, su majestad, su gloria. Dice que se rebajó siendo el Dios omnipotente, que sostiene el universo, que sostiene las estrellas, que con una palabra hace la luz. Dice que dejó su trono y se rebajó a hacerse una forma humana, un humano, para caminar entre nosotros,
Aquí vivió cosas que sabía porque Él es la sabiduría, Él todo lo sabe. Pero el Dios omnipotente que domina todo por primera vez, ahora experimenta lo que es tener hambre. Ahora por primera vez experimenta lo que es incluso morir. Siendo Dios, por primera vez va a hacer algo que no había hecho. Va a morir por cada uno de nosotros. Va a ser clavado en una cruz por mi condena, por mi maldad, por el pecado que no podía pagar. Dice la palabra de Dios que fue crucificado, fue enterrado y al tercer día resucitó. Y por eso es que usted y yo tenemos esperanza. Y aquella persona que crea que Él es el Hijo de Dios y es la esperanza para su vida y cree en eso, es parte ahora de la iglesia. Así que ahí donde usted está hoy, si hay alguien que algo está haciendo eco en su corazón y quizá no lo entiende, pero está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, dígale al Señor: Señor, entra a mi corazón. Te necesito hoy. Te necesito. Dile: Jesús, te necesito. Entra a mi vida. Que tu Espíritu Santo venga a morar a mi corazón. Quiero ser parte de la casa de Dios. Quiero que habites en mi corazón. Reconozco que no puedo solo. Lávame, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, como iglesia, te pedimos que no te rindas, Señor, con nosotros. Sé que no lo vas a hacer. Gracias porque a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel. A pesar, Señor, de nuestra terquedad, sigues siendo paciente. A pesar de que a veces no somos persistentes, tú desde etapa a etapa de la Biblia nos demuestras lo persistente que eres por nuestro corazón. Señor, yo creo en la iglesia. Yo creo que aquí no somos perfectos. Tenemos tantas falencias, tanto que aprender, pero te niegas a separarte de este cuerpo imperfecto. Gracias por tu misericordia. Gracias porque esta novia se levantará gloriosa. Gracias, Señor, porque tienes un plan maravilloso para nosotros. Desde ya se está gestando. Si algo estás haciendo en el mundo es construyendo tu iglesia. Todo lo demás palidece comparado a lo que haces. Estás edificando tu iglesia, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice cada familia, bendice cada iglesia, Señor. Cada pastor que levanta tu palabra, Señor, aquí en Guapiles, en esta provincia, Señor, que nos sembraste. Bendice, Señor, esa iglesia en el nombre de Jesús. A cada hijo, Señor, cada sacerdote que está ahí levantando el nombre de Jesús, bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendice, Señor, esta iglesia local. Tenemos tanto que aprender en Vida Abundante Pocosí. Tenemos tanto que crecer, tanto por conquistar. Siempre va a haber más gracia que alcanzar, más misericordia, más llamados, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos sobre todo a amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con nuestra alma, con toda nuestra pasión. Y también amar a nuestro prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, que haya amor. Que donde hay odio, hoy viene el amor de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a la iglesia. Yo sé quién soy hoy. Soy hijo amado, heredero de un reino inconmovible. Soy parte de un cuerpo. Soy hecho, existo para darte gloria. Y por eso llenas mi corazón de gozo. Gracias, Señor, porque la promesa dice que las puertas del infierno se echan para atrás cuando la iglesia está unida. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que sigas haciendo la obra que comenzaste en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén y amén. Le damos un aplauso al Rey de Reyes.